Xavi, una de las, yo diría, grandes noticias, no sabría valorar esta semana cuál ha sido la gran noticia de la misma, si el Cholo y Llorente, pero en cualquier caso son noticias verdaderamente importantes, noticias de entidad, noticias que nos gustan. Marcos Llorente sabemos que tiene contrato con el Atlético hasta el año 2027, es decir, hasta pasado mañana, hasta dentro de un año, y en todos los corrillos, grupos de WhatsApp, cuando vas al Metropolitano, es uno de los nombres que sale siempre, ¿no? Marcos Llorente, se habla mucho de Julián, se habla mucho de Zico que renovará, se habla mucho de Oblak, se habla mucho de la salida de Griezmann, o sea, se habla de muchas cosas, de si el equipo, el club abordará o no el fichaje de Nico González por los famosos 32 millones. Se hablan de muchas operaciones hechas o por hacer, pero no se habla de la renovación de probablemente el jugador más trascendental de este equipo, si en cuanto a regularidad hablamos de los últimos años, Marcos Llorente. Y ha habido noticias esta semana muy buenas, Xavi. Sí, yo como comentaba al principio, es algo que me alivia mucho el que Llorente haya dicho que se quiere retirar en el Atleti, y además, como hemos comentado y lo hemos comentado siempre aquí, y sinceramente mi opinión más sincera, es el jugador más determinante en el Atlético de Madrid, tanto ofensivamente como defensivamente. Me parece uno de los jugadores más completos incluso de la liga. Sí, siempre se ha hablado, ¿no, Xavi, de la polivalencia que tiene Llorente, en un primer momento fichado en el 2019 por el Atleti para ser un jugador de centro del campo y te diría que un medio centro, bueno, con funciones de interior, pero desde luego lo que era cuando llegó al Atleti en el Deportivo Alavés, con el que hizo una gran temporada, llegó a la final de la Copa, si no recuerdo mal, bueno, donde realmente dio ese impulso después de varias temporadas en el Real Madrid, a lo que se ha convertido, un jugador que ha jugado de todo en el Atlético de Madrid. Ha jugado de lateral derecho, de carrilero, de falso extremo, de interior con mucha llegada, de segundo delantero. Yo creo que hemos visto hasta Llorente a veces en algún tramo de algún partido como tercer central en una defensa de 5. En fin, le hemos visto de absolutamente todo. Lo que era y en lo que se ha convertido un jugador total y una alegría que, bueno, estamos hablando de esta renovación. Muchas veces pedimos, Xavi, creo que tienes datos de Llorente, ahora los vemos, siempre pedimos que nos gustaría que los propios jugadores sean los que a veces toman las riendas de la comunicación, del mensaje, del relato, se mojen y digan un poco lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, de una manera firme, y vaya que sí lo ha hecho Marcos Llorente esta semana. De hecho, tenemos el corte de la entrevista que concedió esta semana desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a los compañeros del diario Sport, con el periodista Jordi Gil, y bueno, una extensa entrevista donde le preguntaron por la eliminatoria contra el Barça, por la figura de Julián Álvarez, por un montón de cosas. También le preguntaron por su contrato. Vence en 2027 su contrato con el Atlético de Madrid. ¿Qué quiere hacer Marcos Llorente? Esto dijo el 14 rojiblanco. En el Atlético de Madrid, lo tengo clarísimo. También tengo claro que yo soy feliz en un sitio donde se me valore, ¿no? Entonces, ojalá pues lleguemos a un acuerdo donde yo valore al club y ellos me valoren a mí y yo pueda renovar, porque creo que nunca he sido tribunero, ¿se dice? Nunca he sido tribunero, pero si te soy sincero, me gustaría retirarme en el Atlético de Madrid. Más claro agua, Xavi. Sí. No se puede decir más claro. No se puede decir más claro, ¿no? Siempre reclamamos a los futbolistas que en ocasiones son los que tienen la llave para poder acabar con un rumor o para desbloquear una situación. Llorente se quiere quedar en el Atleti y esto me recuerda a aquellas famosas palabras de Fernando Torres. Pongámonos del lado de los que se quieren quedar, ¿no? Esas son la clave. Sí, totalmente. Y además Llorente se ve que en cada partido suda la camiseta del Atleti y pocos jugadores hacen los partidos que hace Llorente por esta camiseta. Si habéis llegado hasta aquí, pues nos dejáis un like, os suscribís al canal de Atleti Media, que está a puntito de llegar a los 2000 suscriptores en YouTube, y eso ayuda a que este pequeño y humilde proyecto siga creciendo. Y ya de paso nos decís qué os parece la casi segura, oye, en esto del fútbol nunca se puede decir seguro, casi segura renovación de Llorente
por el Atlético de Madrid. Tiene unos datitos interesantes, Xavi, sobre Llorente de esta temporada, los minutos que ha jugado, bueno, cuál está siendo un poco el impacto del 14 del Atleti en el juego del equipo. Lo único que sí que quería rescatar, antes de pasar a esos datos, es que en esa misma entrevista, después de esa pregunta y de esa respuesta sobre su futuro en el Atleti, le hacen otra pregunta a Llorente, ¿no? Le hicieron varias, ¿no? Sobre todos estos temas de salud que él suele abordar. Y, bueno, relacionándolo con eso, le preguntaron también a nivel personal hasta dónde se veía jugando, ¿no? Ya que en alguna ocasión ha manifestado que se ve retirándose joven del fútbol porque quiere disfrutar de su vida, de su cuerpo. Y en esa misma entrevista dice Llorente que se ve jugando hasta más o menos los 35 años. Llorente acaba de cumplir 31, así que, oye, 4 años son muchos, es un ciclo mundialista. Nos quedan 4 años de Llorente, ojalá sea en el Atleti. Y, oye, si ha dicho eso, pues renovación hasta 2030 y para adelante, ¿no, Xavi? Sí, sí. Yo lo compro ahora mismo 4 años como este año de Llorente, ahora mismo. ¿Qué números o qué datos o qué aspectos son los que quieres un poco destacar de, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más relevantes de la temporada este año? Bueno, pues de Llorente que me voy a centrar sobre todo en lo que es la Liga, porque es su competición predilecta. Ha aparecido en 25 partidos, ha empezado como titular en 21 de ellos, ha jugado 1.862 minutos, teniendo una media de 74 minutos por partido. Pocos jugadores tienen una media tan alta de minutos en toda la liga, en cualquier equipo. En cuanto a lo que es más a la creación de juego, Llorente tiene 4 asistencias en la liga y ha creado 9 ocasiones claras de gol, que al final no han acabado en gol, pero son ocasiones creadas. Tiene prácticamente un pase clave por partido, lo que en un lateral derecho es muy importante, y tener un pase clave por partido es bastante complicado. Hemos visto normalmente mediapuntas que no llegan ni al pase clave. Y luego también destacando en su faceta defensiva, ha conseguido 6 porterías a 0 como defensa y más de 1,8 entradas exitosas por partido. Y luego también rescatar que ha recuperado más de 4 balones por partido. O sea, son números bastante importantes para un lateral. Sí, un buen número, sin lugar a dudas que un buen número, ¿no? Están unos números, ya hizo el año pasado Marcos una grandísima temporada y este año lo que está refrendando es un poco ese nivel y algo muy difícil en el fútbol, ¿no? Que es la regularidad, ¿no? Cantidad de minutos y luego si nos vamos a métricas mucho más avanzadas vemos el impacto que tiene tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, ¿no? Has dicho, Xavi, corrígeme si me equivoco, que roba 4 balones por partido, eso es un número muy alto para un jugador con esa cantidad de minutos y de partidos disputados. Es un seguro de vida sin ser él un lateral derecho al uso, ¿no? Y ser un lateral que se ha hecho, bueno, pues por la cabezonería / necesidad de Simeone y del equipo estos años y bueno, que sin lugar a dudas su físico es el que le permite, ¿no? Adaptarse prácticamente a lo que haga falta. Es un jugador que tiene unas condiciones físicas tan increíbles que le permiten llegar a donde haga falta, ¿no? El año pasado consiguió 5 goles y 8 asistencias, es decir, que tuvo 13 contribuciones de gol a lo largo de toda la temporada y este año, con todo lo decisivo aún por jugarse, lleva 9 contribuciones de gol, ¿no? Es decir, que está muy próximo a esos números que normalmente aporta Marcos, ¿no? Está simplemente a un gol de igualar su registro del año pasado, ¿no? Y estas 2 últimas temporadas, sin lugar a duda, bueno, están mostrando, Xavi, a un Llorente muy maduro, que si nos fuésemos a hace 2 temporadas también firmó 13 contribuciones de gol, ¿no? Sino que es un jugador bastante regular en los últimos años. Mira sus datos en las 3 últimas temporadas y es lo que promedia entre 11 y 12 contribuciones de gol, siendo mayormente lateral carrilero derecho. Correcto. Se queda un poquito más abajo, si nos acordamos todos esas contribuciones de gol que tuvo el año que ganó el Atleti la Liga, que fue un escándalo, y ojalá pudiésemos volver a ver a ese Llorente desencadenado que marcó 13 goles el año de la Liga en la temporada 2021. Fue una pena porque era un Llorente absolutamente desencadenado, ayudado, como hemos hablado muchas veces, por el trabajo que hacía en el lateral derecho
Kylian Trippier y bueno, la verdad que un jugador que nos alegra muchísimo que se haya de esta manera un poco desmarcado. Se sabe que el Atleti está en conversaciones con Marcos Llorente. Lo que, bueno, han dicho algunos compañeros es que ya habrían hecho una oferta de renovación a Marcos Llorente recientemente y que, bueno, habría sido rechazada. Pero bueno, están condenados a entenderse, ¿no? Podemos aquí entender cuál es la situación. El Atleti quiere que se quede Llorente, Llorente se quiere quedar en el Atleti, ahora tienen que llegar a un acuerdo fundamentalmente económico y bueno, sabemos que este tipo de negociaciones el Atleti se las toma con calma, sobre todo con jugadores que están en la treintena, con lo cual, bueno, él mismo en esta entrevista de Diario Sport dijo que no tiene ninguna prisa, le queda más de un año de contrato y quiere quedarse. Están condenados a entenderse. Así que bueno, una de las grandes noticias, aunque no sea un fichaje, de este tercio final de temporada, Xavi, no sé. No, sí, para mí es como si fuera un fichaje de verano, la verdad. Si conseguimos renovar a Llorente en este mercado de verano, para mí es como si fuera un fichaje. Hay muy buenas noticias, ¿no? Porque es la renovación de Llorente, los 3-4 últimos partidos que le hemos visto a Johnny Cardoso. Es decir, el nivel que viene dando Matteo Ruggeri en los últimos 2 meses, con sus pros y sus contras. Es decir, que más allá de pensar en nuevos fichajes o si en los grandísimos fichajes han dado un resultado inmediato, bueno, hay otra serie de cosas en torno al equipo que por lo menos de aquí a final de temporada están siendo muy positivas. Ruggeri, el caso de Johnny, te diría que los minutos que pudimos ver hace 2 semanas por última vez a Obed Vargas, independientemente de lo que luego eso vaya a significar, si Ruggeri sale o no el año que viene, si Obed sale o no cedido el año que viene. Pero bueno, que no solo todo se circunscribe, ¿no?, a Julián, Griezmann, Oblak, un poco Lookman, lo mismo de siempre, ¿no?, sino que también hay pequeñas, grandes noticias que están apareciendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Sí. Como bien decías, el Atleti yo creo que a nivel colectivo, en cuanto a nivel y sensaciones que va dando, ha mejorado mucho con respecto al inicio de temporada, que fue un poco catastrófico. Como hemos comentado, Ruggeri, yo creo que Ruggeri, lo mejor que le ha podido venir es el fichaje de Lookman. Se entienden a la perfección y yo creo que hemos conseguido que esa banda izquierda que a principio de temporada no parecía tan peligrosa, ahora lo sea. Ahora tenemos el juego del Atleti se puede centrar por las bandas, ya sea una más física con Giuliano y Llorente u otra con más calidad como Lookman y Ruggeri. Yo creo que el Atleti va a empezar a dar miedo por ese juego por bandas. Griezmann es uno de los capitanes del equipo, se marcha este próximo verano. José María Jiménez es uno de los capitanes del equipo, no está clara su continuidad. En el caso de Coque y de Oblak, parece que sí. ¿Marcos Llorente al grupo de capitanes de cabeza el año que viene, Xavi? Yo digo que sí. Además tiene carácter para serlo. Tiene carácter y tiene, yo diría que es un líder silencioso. Sí. ¿No? Que tiene hechuras de líder silencioso, ¿no, Marcos? Un jugador que además estamos viendo lo influyente que es dentro del equipo, ¿no? Hemos visto, esto se lo toma mucha gente a coña y demás, pero bueno, dejando las bromas aparte, hemos visto, bueno, cómo es un defensor acérrimo de la salud y es algo por lo que yo creo que se merece muchísimo respeto y admiración, independientemente de otros temas, a lo mejor que puedan levantar más polvareda, pero en concreto, el estilo de vida saludable que persigue Marcos, estamos viendo cómo va más allá de su figura, ¿no? Estamos viendo cómo muchos de sus compañeros, no solo en el Atlético, sino en la selección, siguen sus pasos con todo lo que tiene que ver con las gafas. Por cierto, tremendo diseño aquel que hizo nuestro querido Víctor Pizarroso con esa camiseta de la 96-97 y las gafas a lo Edgar Davis que le calzó a Llorente, ¿no? Que es un jugador que es muy influyente, ¿no? Se le ve también un tipo, bueno, que como sabemos maneja varios negocios fuera del fútbol, es decir, que está interesado por muchas cosas más allá del fútbol, salud, negocios, y que, bueno, yo creo que insignia de líder se la ha ganado a pulso con trabajo y sobre todo con disciplina, ¿no? Y creo que coincidimos todos en que sería un fantástico capitán del Atleti.